Luego el verso 16 nos dice: nadie los juzgue en comida o en bebida, o en día de fiesta, o en luna nueva, o en día de reposo. Que nadie nos juzgue si tú no haces nada de esas cosas. Porque esas cosas en su tiempo tuvieron su razón, ¿verdad? Porque eran sombra, dice el apóstol Pablo, de lo que habría de venir, y que era nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora tenemos a Cristo, ya no necesitamos de esas cosas, ¿verdad? Ahora tenemos a Cristo en nuestra vida, el cumplimiento, o sea, lo que era anuncio, ahora es una realidad en nosotros, porque todo lo tenemos en Cristo Jesús. Y el verso 18 dice: nadie los prive de vuestro premio. ¿De qué premio? Habla de nuestra justificación, de nuestra redención, fingiendo humildad o confundiéndolos, dice, con culto supersticioso a los ángeles, basando en visiones que han visto, llenos de arrogancia, con una mente carnal. Lo que dice el apóstol Pablo es, porque en ese entonces habían doctrinas que decían que el sacrificio de Cristo no era suficiente para alcanzar la redención, sino que teníamos que castigar el cuerpo, ¿verdad? También decían que los ángeles tenían un estatus mucho más alto que Cristo, porque Cristo era hombre, porque tenía un cuerpo de hombre y había muerto, y eso le bajaba categoría. Los ángeles tenían aún un mayor nivel que nuestro Señor Jesucristo. Eran unas teorías, mi amado hermano, terribles, humanamente terribles, de una mente carnal, como dice el apóstol Pablo. Y dice, pero nosotros tenemos que hacernos a la cabeza, que es Cristo, dice, donde tenemos que crecer, nutridos con la verdad, dice, unidos con las coyunturas y ligamentos, dice, crecer en el conocimiento que es de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, crecer en el conocimiento de Dios, pero a través de Cristo, no separarnos de Cristo. Y luego Pablo dice en el 20, si hemos muerto con Cristo a todo lo que es del mundo, ahora les hago una pregunta: ¿por qué, como que si aún viviéramos en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no pruebes, no te acerques, según los preceptos y enseñanzas de hombres? Es una interrogante que hace el apóstol Pablo. Si hemos muerto en Cristo, tenemos que vivir una novedad de vida. No podemos seguir de la misma manera que vivíamos antes. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Y sobre todo, seguir a Cristo, hacernos a la cabeza, que es Cristo Jesús, someternos a Cristo, no a elementos o a doctrinas o a religiones humanas. Como dice Pablo, hay sabiduría en ellas, por eso, pero no es una sabiduría que viene de lo alto, es una sabiduría humana que no nos conduce a nada bueno. Tenemos que tener ese cuidado. Por eso en el verso 23 y último versículo del capítulo 2 dice Pablo, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría. En una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo. Pero, aquí está, carece de valor. Mire, contra los apetitos de la carne. Por más que se hagan sacrificios, por más que se sajen el cuerpo, ellos no pueden evitar los apetitos y los deseos y las pasiones carnales. Solamente en Cristo podemos liberarnos de esa naturaleza pecaminosa. Ningún sacrificio humano puede romper esas ataduras del mundo. Solamente la sangre de Cristo nos puede liberar, muriendo y volviéndonos a la vida, como Cristo Jesús, que Él llevó en su carne todos nuestros pecados, todas nuestras debilidades,
muriendo en la cruz y resucitando sin ninguno de ellos, sino cancelando esa deuda que había, esos derechos que tenía las tinieblas sobre nuestras vidas. Nos hizo libres, mis amados hermanos. Por eso, sigamos a Cristo, escudriñemos las Escrituras, llenémonos de la palabra de Dios. ¿Tienes una duda? No busques en otras religiones o en otras filosofías o en conceptos humanos. Búscalo en la palabra. Estoy segura que el Espíritu Santo de Dios va a empezar a fluir dentro de ti y te va a guiar a la verdad. Y vas a conseguir las respuestas que tú necesitas saber en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús estamos completos. En Cristo está completa, está toda la plenitud de la deidad. No necesitamos ir a otros conceptos o a otras religiones. En Cristo lo tenemos todo. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, y la próxima semana estaremos estudiando el capítulo 3. Desde ya te pido que empieces a leerlo. Que Dios te bendiga.